Bueno, vamos a saludar con nuestro segundo invitado, el economista Marco Flores. Él es analista económico, exministro de Economía. Y vamos a hablar sobre el primer año de gobierno de Daniel Noboa. ¿Qué ha hecho en lo económico? Si la economía es una economía realmente sana, como ellos dicen. ¿En qué se ha desarrollado el país? ¿Qué tipo de inversión ha hecho? Economista Marco Flores, buenos días. Gracias por acompañarnos en Ecuador en Directo. Buenos días, Jaime. Un saludo para usted y para toda su audiencia. Si algo no es la economía ecuatoriana, es sana, ¿no? La economía ecuatoriana se encuentra desde hace ya tiempo atrás, varios años, en muy mal estado. Y se profundizan las deficiencias de la economía, ¿no? Y esto, antes que contarlo, hay que verlo. Lo que está sufriendo la gente. No se requiere explicar lo que es obvio, lo que es evidente. Lo que es evidente no requiere ninguna explicación. Y lo que está sucediendo en la economía ecuatoriana está a la vista de todos. Migración, gran cantidad de migrantes rompiendo la unidad familiar, corriendo riesgos enormes, se van del país porque no tienen de progreso en el Ecuador. El crecimiento económico ya no solamente está estancado, sino que se contrae. El empleo, sucede lo mismo con el empleo, o se estanca o se contrae. La gente no tiene trabajo en realidad. Este es un país extremadamente caro en relación al ingreso disponible de las personas. Es un país saturado de impuestos que afecta sobre todo a las personas de menores ingresos y a los pobres. Los servicios públicos en el país no están mal, están destruidos. Es simplemente cuestión de verlo, ¿no? De leer todos los días las noticias que tenemos sobre las quejas que están dando las personas que necesitan atención urgente y en enfermedades catastróficas incluso. Es cuestión de ver cómo está el sistema de educación. Es deplorable el sistema de educación. Tiene una ruptura absoluta de valores. Hay que reconstruirlo en su totalidad. Y algo que me parece que es extremadamente grave y que además es lo que uno de los factores que a nivel mundial condiciona a los países al fracaso, a que hacen buenos niveles de calidad de vida, y lo puede ver en todas las economías, es que en el Ecuador no existe Estado de Derecho ni institucionalidad. Cuando un país no tiene sólida institucionalidad y Estado de Derecho, no alcanza a los niveles de calidad de vida que han logrado aquellos países que sí lo tienen. Mire un ejemplo que acaba de ocurrir en estos días. Al actual presidente electo de Estados Unidos, a Donald Trump, lo enjuiciaron, lo persiguieron. La prensa realizó un ataque prácticamente diario contra él, incluso contra su familia. Trataron de asesinarlo. Se libró por milímetros de que le pongan una bala en la cabeza y la bala mató a la persona que estaba atrás. Pero sin embargo, a pesar de que quisieron descalificarlo, no lo pudieron descalificar y barren las elecciones. Bueno, eso es institucionalidad. Eso es de todas maneras un Estado de Derecho que no se doblega ante este tipo de presiones. Ahora regresemos al Ecuador. Mire lo que pasa en el Ecuador. Entonces, ¿cómo está el Ecuador? Pues está muy mal. Y por lo menos de lo que yo he visto, del mundo que yo conozco, jamás he visto a este país en la situación económica, política y social en que se encuentra. Y en lo que tiene que ver con economía, que probablemente es de las cosas que más opino, aunque no son las únicas, en lo que tiene que ver con economía, me da la impresión, que ya no es solamente impresión, sino un convencimiento, de que la economía ecuatoriana ha caído en un círculo vicioso, pero en un círculo vicioso perverso. Incremento de la deuda pública, destrucción de la inversión pública para pagar la deuda pública, destrucción de los servicios públicos y un coro de neoliberales que sale y dice que están poniendo la casa en orden y que las cuentas fiscales están en orden. Es decir, una mentira y descarada a la gente, no sustentada por nada. Esta política económica que sigue el Ecuador intenta reducir el déficit hasta diciembre.
Pero en enero comienza nuevamente la agonía del desfinanciamiento. Y algo que desgraciadamente tengo que decirlo, ¿no? El próximo año va a ser mucho peor. Y va a ser mucho peor porque el desfinanciamiento va a ser más alto, porque la economía está estancada, porque todos estos problemas que hemos venido teniendo en estos últimos 7 años, ahora tienen un problema adicional, porque ya el problema de la delincuencia, de la inseguridad ya no es reciente, tienen un problema adicional, el efecto de lo que usted señalaba hace un momento, el efecto de no poder trabajar, el efecto de que las empresas están seriamente golpeadas, de que no se contrata mano de obra y sobre todo el efecto en la producción, porque cuando caen las ventas nadie produce más y no tiene a quién vender. Entonces, estos efectos se suman a una deuda pública de millones de dólares que hay que pagarla y que solo en este año se lleva el 25% del presupuesto del Estado. Esto es más de 8.600 millones de dólares. Entonces, la pregunta aquí, Jaime, para terminar de contestar esta pregunta grande que usted ha hecho, la pregunta aquí es, ¿qué está haciendo el gobierno para por lo menos intentar solucionar los principales problemas de la economía? Puedo decir que no está haciendo nada de lo que debe hacer y de lo que puede hacer. Lo único que hace es seguir un programa elaborado por el Fondo Monetario con un frente económico inútil, que además le perjudican al propio presidente de la República. Economista, el tema de la reserva monetaria, ¿por cuántos millones anda en este momento? 8.600 millones. ¿Y qué beneficio recibe el país teniendo esa cantidad de dinero en la reserva monetaria? Mientras no hay dinero para pagarle a las dializadoras, no hay dinero para pagar a tanta gente que es proveedora del Estado. El beneficio de una reserva internacional fuerte es respaldar los activos de las instituciones financieras, respaldar el sistema financiero. Pero esta es una economía dolarizada, ¿no es cierto? Entonces, se cumple eso porque la Reserva Internacional está cubriendo más del 100% de los depósitos de las instituciones financieras. Pero mire usted, las instituciones financieras, los bancos, por ejemplo, ¿cuánto cubren de los depósitos que reciben? En el mejor de los casos, en los depósitos a la vista, entre el 20 y el 25%. Y en los depósitos a plazo y de ahorro, ¿cuánto tienen para cubrir esos depósitos? Entre el 15 y el 20%. Las cooperativas cubren por debajo del 15%. Bueno, el Banco Central está cubriendo el 100% de esos depósitos. Y bien se podría utilizar una parte prudente de la Reserva Internacional para hacer algo que es necesario hacer y que es impulsar la economía a través de las agencias públicas, porque la inversión privada ha caído. Mire, está sucediendo algo grave en la economía ecuatoriana. Aquí no hay conciencia de lo que pasa en la economía. Simplemente la gente sufre las consecuencias. Ha caído fuertemente el consumo de los hogares, ha caído el consumo público y eso produce una caída de alrededor del 8% de la demanda. Pero resulta que la demanda es la principal fuerza para sacar a cualquier economía del estancamiento, como en el caso de la economía ecuatoriana está estancada. Y la demanda en el Ecuador cae. Esas no son buenas noticias. Frente a esa posibilidad, que es un hecho real, el Frente Económico debería proponerle al presidente de la República medidas inmediatas. Y cuando usted tiene una inversión internacional inexistente, cuando usted tiene saturadas las fuentes de financiamiento externo, y usted tiene que la inversión nacional cayendo y desacelerándose, lo único que le queda es ampliar la inversión pública. Siempre debe haber inversión pública. Pero en este caso hay que ampliarla porque está destruida, es decir, hay que reconstruir la inversión pública para poner en marcha, para empezar a poner en marcha la economía, para ayudar a las empresas, para ayudar a la gente, porque el Estado contrata con empresas privadas. Cuando usted hace obra pública, cuando usted mejora los servicios de salud, está poniendo dinero en la economía. Aquí tenemos un plan anual de inversiones de 1.835 millones de dólares. Y se ha desembolsado el 9%, es decir, apenas 200 millones. Entonces usted tiene la economía en el estado en que se encuentra, ya no solamente
decía, estancadas y no retrocediendo, porque el gobierno no hace lo que puede y debe hacer dentro de sus posibilidades y sus restricciones presupuestarias. Entonces ha caído en un círculo vicioso, decía la economía, de pagos enormes, gigantescos de deuda pública, ¿verdad? Capital e intereses, 8.600 millones de dólares este año. Destrucción de la inversión pública para pagar esa deuda pública. Al propio tiempo, incremento de la deuda pública. ¿Se puede imaginar lo que es estar debiendo 86.500 millones de dólares? Y luego, como se destruye la inversión, nuevamente tenemos contracción económica, cae el consumo, cae la demanda y la economía se estanca o decrece, a pesar de los 6.000 millones de dólares anuales que están enviando los migrantes, que es una inyección directa al consumo. Este es un círculo vicioso. ¿Cuánto están enviando ahora? 6.000 millones de dólares al año. Esa cifra es récord, ¿no? Es la cifra récord de la historia. Y eso es directamente al consumo, porque como los migrantes son pobres, sus familiares utilizan fundamentalmente ese dinero. Eso es lo que reactiva un poco la economía. Eso es lo que evita que la economía se colapse, porque todo ha caído en la economía, todos los principales indicadores han caído, y el Banco Central no lo puede negar. Y las principales publicaciones en materia de cuentas nacionales están señalando lo que yo le estoy diciendo. Es decir, yo no invento cifras, yo no manipulo cifras como hacen los neoliberales. Entonces, la situación es muy mala porque no se hace lo que se puede y se debe hacer en una situación así. Entonces, estos caballeros, hace poco les a uno de los neoliberales que hay en este país, que decía que las cosas van mejor porque se han puesto en orden las cuentas fiscales y que incluso hay un pequeño superávit. ¿Sabe lo que han hecho? Han destruido la inversión pública, han reducido el déficit, el déficit del presupuesto del Estado, pero dicen que lo han reducido, lo que están es escondiéndolo hasta diciembre con la destrucción de la inversión pública, con la paralización del gasto público. Pero en enero otra vez comenzamos con un déficit gigante. Pero esas son las mentiras repetidas. Perdón que le interrumpa. Descríbanos un poco qué es el superávit para la audiencia. Bueno, a ver, este caballero estaba hablando del superávit global del presupuesto del Estado. Primero, ingresos menos egresos es el déficit, ¿no es cierto? Si es que es el saldo negativo. Y si es que es positivo, la diferencia entre ingresos menos egresos, si es que el saldo es positivo, es superávit. Si es que el saldo es negativo, es déficit. Pero el déficit global añade un componente adicional, es ingresos menos egresos por el pago de la deuda pública. Ese es el superávit global del presupuesto del Estado. Perdónenme que diga esto, estos genios que manejan la economía, el año anterior, entre enero y agosto, el déficit del presupuesto del Estado, el déficit global del presupuesto del Estado, este que le acabo de describir, era como 2.800 millones de dólares. Hasta septiembre, no agosto, hasta septiembre, lo han bajado a 300 millones de dólares. Es decir, hay una contracción de 2.500 millones de dólares. ¿Cuál es el costo? La destrucción de la inversión pública, la destrucción de los servicios básicos, la destrucción del crecimiento y del empleo, la pobreza, la ruptura y eliminación de las posibilidades de progreso de este país. Yo siempre cito el caso de la Unión Europea, que tiene regulaciones fuertes. Los 27 países de la Unión Europea tienen regulaciones muy fuertes. Y ahí el déficit promedio permitido es de 3.1%. Pero hay países que tienen 7, 8%, como Italia, que viene de un déficit de 9%. La señora Giorgia Meloni, que es la primera ministra de Italia, dijo que no iba a poder bajar el déficit a donde habían pensado originalmente. Tenía que ayudar a sectores importantes de la población que estaban sufriendo de necesidades y pobreza. Y eso lo dice una persona que es de derecha, porque entiende cómo funciona la economía. Aquí hacemos justamente lo contrario. Y le digo, y lo peor de todo es que en 8 años no han puesto la casa en orden ni las cuentas fiscales en orden. Encubren todo esto hasta diciembre. Y como le digo, en enero comienza nuevamente la tragedia. Ahora tenemos un problema adicional en las cuentas fiscales. Y es el hecho de que
en este año se han cobrado las autorretenciones. Es decir, el impuesto a la renta que las empresas tenían que pagar el próximo año, ¿verdad? Ha sido autorretenido en este mismo, antes se pagaba de enero a abril, retenido en este mismo año. Pero las retenciones... O sea, están cobrando por adelantado. Claro, pero la plata ya se ha gastado el presupuesto. Por lo general eso se pagaba creo que en abril, ¿verdad? Claro, hasta abril era el caso. Pero el problema es que las retenciones son mucho más altas de lo que les toca pagar por la destrucción de la economía, pues por la caída de las rentas. Y cobrarle eso en menos... Economista, el Estado se va a perjudicar grandemente. Cobrar eso en medio de esta crisis energética que creo que ya superan los 7.500 millones de dólares en pérdida de la economía de este país, es terrible, ¿verdad? Bueno, mire, estas cifras a propósito de las pérdidas de la economía del país, ¿quiénes anuncian esas cifras? Deberían decir de dónde las sacan. Deberían decir cuál es la base de cálculo, porque aquí se sueltan cifras. Puede ser eso, puede ser menos, puede ser más. Solo las cámaras. Pero en todo caso, claro, pero las cámaras tienen que decir de dónde salen las cifras, porque los representantes de las cámaras dicen cualquier cosa en este país. Por ejemplo, dicen que la minería es una lotería, es el sueño de los ecuatorianos, y la minería lo que le deja al Ecuador son 200 millones al año. En todo caso, digo que vamos a tener una situación económica mucho más difícil para el próximo año. Entonces, lo que es obvio es que no nos podemos cruzar de brazos 7 meses hasta que haya un nuevo gobierno, y que el nuevo gobierno, a ver si es que el nuevo gobierno comienza a cambiar la política económica e introduce las medidas que son urgentes. Ahora son urgentes. Ahora. Es deteriorar más la economía. Por eso es que en mis últimos escritos yo he estado alertando a la Asamblea y a los candidatos, y al mismo presidente de la República, que también va a ser candidato, o se supone que va a ser candidato, de que hay medidas urgentes que tomar, porque caso contrario, en el próximo año, la situación fiscal va a ser mucho más crítica, mucho más difícil, y el Ecuador está ya más allá de debilitado. Terrible todo lo que nos dice usted, economista. Y escuchar a los neoliberales criollos, estos analistas económicos, de repente lo escuchamos al señor economista Alberto Dajic, ex vicepresidente de la República, como que las cosas que se está haciendo por parte de este gobierno son acertadas. Y son personas que siempre son invitados a los medios tradicionales, casi que todos los meses los invitan. ¿Por qué ellos tienen ese tipo de mensaje? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Quieren tratar de confundir a la gente? La gente ya está bastante confundida, por eso vota como ha votado. Porque además este es el resultado de las equivocaciones también de la gente, de las malas decisiones de la gente. Gente a la que se le previno, a la que se le por eso también, ahora, ¿no? Lleva 8 años. Y por eso también el odio que hay de parte de la gente. Este es un país que está dividido por el odio, ¿no? Aquí las broncas, la bronca en este país es aquí es la mitad contra una mitad contra la otra mitad, los unos contra los otros. Aquí nadie se pone de acuerdo. Por eso es que yo digo que a veces tengo la impresión de que aquí no funciona. Pero mire, más allá de lo que digan los neoliberales criollos, porque casi todos ellos defienden intereses particulares y ganan dinero por hacer eso. Son empleados de alquiler para que salgan a decir las cosas que dicen. Pero, por último, tienen derecho a decir lo que quieran. Pero la pregunta fundamental a ellos es: ¿y cuáles son los resultados de lo que ustedes dicen? Porque llevan 8 años haciendo lo mismo. Claro. Entonces, ¿cuáles son los resultados? Estos son los resultados. Debieron los que superar. Yo no necesito contarle a la gente los resultados, la gente los sufre todos los días. Debieron superar a Correa con todo lo que han venido cacareando, pues. Estos últimos 3 gobiernos. No solo que debieron superar, sino que la gente, si son tan buenos los resultados como ellos dicen, la gente debería tener una mejor calidad de vida. El Ecuador debería estar en otra situación. Menos pobreza. El crecimiento,
Claro, el crecimiento económico debería ser otro. El nivel de pobreza debería haber bajado. Que el 40% de la población ecuatoriana es pobre, dice el propio INEC, y sin capacidad de ahorro. Y entonces la pobreza se transmite de generación en generación. Como más de una vez hemos dicho, los que nacen pobres, viven pobres y mueren pobres. Entonces, ¿dónde están los resultados? O sea, ¿dónde están las buenas cosas que dicen que han logrado? ¿Por qué la gente no está mejor? La inseguridad en este país es alarmante y la inseguridad tiene mucho que ver con una pésima economía. Yo pongo siempre el problema económico primero, no porque no esté consciente de la inseguridad, sino porque gran cantidad de jóvenes y hasta de niños se vinculan a la delincuencia y luego se vuelven delincuentes criminales por su pobreza. Hay otros que probablemente son delincuentes por su ADN delincuente o por lo que quiera que sea. Pero hay otros que van ahí por la pobreza y luego se perfeccionan en los delitos, en la delincuencia y el crimen. Entonces, si usted no tiene buena economía, nunca va a tener buena seguridad. Y si no tiene buena seguridad ciudadana, nunca va a tener buena economía. Pero sobre todo, si no tiene institucionalidad y Estado de Derecho. Ahora, súmele a eso malas políticas económicas y lo que decía Santa Marianita de Jesús, que el Ecuador desaparecerá por los malos gobiernos, y usted tiene un cuadro completo del desastre. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué es lo que tenemos aquí? O alguien está contento con lo que está pasando en el Ecuador y que la gente se está yendo de aquí porque está loca o porque ya no resiste. Y los jóvenes están absolutamente desilusionados y nuestros sistemas de educación son lo que son, de desgracia, donde le dicen que da lo mismo ser hombre que mujer y una sarta de estupideces que están dañando la estructura moral de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Es decir, hemos caído probablemente al fondo, incluso en estos aspectos de formación con valores de nuestros niños y nuestros jóvenes. Esto tiene que ser virado como bolsillo de payaso y totalmente reconstruido. Hay que reconstruir la economía ecuatoriana. Hay que construir un verdadero Estado de Derecho e institucionalidad. Y claro, se requiere gente que gobierne desde el bien común para el bien común y que tome las medidas adecuadas. Y las medidas adecuadas no son las de la exclusión, no son las del neoliberalismo, de las élites extractivistas de las que están hablando los recientes premios Nobel de Economía. Es decir, el cambio que se requiere es enorme, pero hay que comenzarlo. Y en la situación de emergencia que vive el Ecuador, si es que no queremos seguir teniendo más de lo mismo el próximo año, hay que tomar ahora medidas urgentes, pero no se hace nada. Mire, yo hice una propuesta hace 18 días en un medio público de alivio financiero. Mi propuesta fue muy clara. 3 meses de alivio financiero para todos los que quieran acogerse, para que no paguen ni capital ni intereses durante 3 meses al sistema financiero a los que quieran acogerse, sin tener que pagar intereses por mora. Mire el proyecto que presenta el gobierno. Yo no sé quién le prepara esto al presidente de la República. Pero han distorsionado totalmente. Y lo único que hacen con esa propuesta que están haciendo es debilitar al ya debilitado presupuesto del Estado. Inconcebible realmente lo que han presentado. Entonces, hay cosas que se deben hacer, Jaime, y no se hacen. Por eso es que hay que pedirles a los candidatos a la presidencia, hay que pedirles a la Asamblea, que tome conciencia de lo que está pasando, para por lo menos algo empezar a resolver. Economista, en este último año, ¿los niveles de pobreza en este país han descendido o han aumentado? No, pues la pobreza crítica está en el 10.8%, casi el 11%, está en 2 dígitos. Es decir, imagínese usted lo que significa que más del 10% de la población ecuatoriana, es decir, 1.800.000 personas, más de 1.800.000 personas, son 2 millones de personas, estén viviendo en pobreza crítica, es decir, con menos de $1.70 al día. Imagínese usted lo que es que haya 5 millones de personas, de estas cifras pertenecen al INEC, que haya 5 millones de personas que viven con menos de $3 al día y que haya 7 millones de personas en el Ecuador que sufren gravísimas restricciones y pobreza multidimensional, mala calidad del agua, mala calidad de la comida, mala calidad de la vivienda, mala calidad de la educación o no acceso a la educación, a la salud. Esa es la situación de la pobreza en el Ecuador. La pobreza es el problema número 1 del Ecuador.
Y entonces ese es el problema número uno que debemos atacar, a lo que debemos combatir. Pero no se está haciendo lo que se debe hacer. Si usted tiene una economía que claramente se contrae, que claramente no le permite a la gente mejorar, que claramente no permite desarrollar trabajo, que no permite incrementar la producción, y además tiene unos costos elevados. Este es el país del abuso. Este es el país del abuso. El otro día alguien me ponía un ejemplo muy sencillo que tiene toda la razón. Mire lo que cuesta aquí matricular un vehículo. Encima de eso, las agencias municipales también se han inventado todo lo que han podido para cobrarle a la gente. Y hay unas verdaderas mafias que le dicen que el foco está dañado, que por aquí está más dañado, para sacarle plata. Es decir, a la gente se le trata de esquilmar por todos los medios posibles, aparte de los impuestos que hay en el Ecuador. En medio de la contracción, en medio de la desgracia, este país subió el IVA, que es el impuesto al consumo, y el consumo representa el 80% del PIB. La gasolina. Y le suben el impuesto al consumo cuando la economía ya no solo se contrae, sino que desciende. Y luego nos rematamos aquí con los apagones. O sea, y el aumento de las gasolinas. Y salen los neoliberales criollos a aplaudir todo esto. ¿Sí se acuerda lo que decían? No evitar, que era una pequeñita, ¿no? Y claro, el impacto brutal es en el consumo, porque la gente no está consumiendo lo mismo, no solo que ha degradado el consumo, sino que ha reducido el consumo. Por eso cae la demanda, pues. Por eso el propio Banco Central no puede negar que cae 8% la demanda. Y claro, las consecuencias son enormes desde el punto de vista económico. Entonces, la desesperación de los economistas independientes es alertarle al gobierno, alertarle a la gente que hay medidas que son urgentes de tomar. Le voy a señalar una. En este mismo momento debería estar conformada una comisión del más alto conocimiento y nivel profesional para hablar con los acreedores de la deuda externa ecuatoriana. Porque al paso que vamos a ir a una moratoria, más temprano que tarde. Y nadie quiere una moratoria. Tiene muy malas consecuencias. Nadie busca ni desea una moratoria. Pero hay que conformar este equipo del más alto nivel para hablar con los acreedores, con los tenedores de bonos privados que tienen más de 16.000 millones de dólares en su poder, de bonos ecuatorianos, con los multilaterales, comenzando por el Fondo Monetario, a quien le debemos más de 11.000 millones de dólares, para que nos mida con la misma vara que ha medido Argentina. Le dieron un crédito de 46.000, le desembolsaron 46.000 millones de dólares, que Argentina no los pudo pagar y tuvieron que darle un nuevo crédito para que con ese crédito le pague al mismo fondo. Esto es un diferimiento de pagos. Bueno, nosotros también necesitamos un diferimiento de pagos. Hay que hablar con los países amigos y por cierto, hay que hablar con el Banco Mundial, con el BID, para que nos den nuevos créditos para pagarles a ellos y poder extender los plazos de pago. Y con todos los que podamos, hay que buscar reducir las tasas de interés. Hay que hablar con los países amigos porque les debemos 8.000 millones de dólares para lograr una extensión de pagos y en lo posible mejores condiciones financieras. Es decir, este tema de la deuda le asfixia a un asfixiado ya presupuesto del Estado. Y no hacemos nada. Y no hacemos nada. Por eso le decía, hemos caído en un círculo vicioso de miseria, de generación de miseria del que no salimos. Esta es una de las medidas que hay que hacer. Lo otro, el Ecuador necesita una reforma tributaria, pero no desde el lado de la oferta, con nuevos impuestos, sino desde el lado de la demanda, para bajar los impuestos que hay que bajar, comenzando por el IVA, para poder racionalizar la parte de subsidio al componente importado de los combustibles, para poder eliminar el costo de oportunidad en los combustibles nacionales, compensarle a la gente, es decir, para que la compensación sea superior al esfuerzo y le quede dinero en el bolsillo porque se baje el IVA, sin perjudicar a su Estado, es decir, sin sacrificio fiscal. Pero no se hace nada. Es decir, y aquí hay varias medidas en este sentido que hay que llevar adelante. El Ecuador no puede continuar con el programa del Fondo Monetario, que le exige una contracción tan brutal del gasto público, lo cual, de hecho, destruye el multiplicador del gasto, que es sumamente importante. Pero no solo eso, sino que destruye completamente
la inversión pública y destruye los servicios. Entonces hay que renegociar este acuerdo con el fondo. Y si el fondo no acepta que el Ecuador no puede producir una reducción tan brutal anualmente del déficit, que ningún país en el mundo lo hace, menos un país en desarrollo. Si el Fondo Monetario no acepta eso, entonces el Ecuador no puede seguir con ese programa. Pero primero hay que poner la gente, ¿no?, al capital. Los caballos tienen que ir adelante de la carreta, no atrás. Si no se hace nada, primero vamos a seguir marchando en el propio terreno, en el terreno del estancamiento, de la contracción, en el terreno de la pobreza. Pero además vamos a seguir profundizando los desequilibrios y los desajustes sociales y económicos. Entonces uno no puede dormirse aquí en los laureles y no hacer nada. Y el gobierno puede hacer ciertas cosas, debe hacer ciertas cosas que ayudarán en la línea que se debe ayudar, ayudarán a la gente y le ayudará al propio gobierno. Porque uno de los que está liquidando la popularidad del presidente de la República es este frente económico que él tiene. Están liquidando la propia popularidad de él y, por cierto, liquidándole a la gente, ¿no? Correcto. Economista, el gobierno, el presidente Daniel Noboa hace poco anunció que va a entregar $400 por 3 meses a 80.000 jóvenes. Pero hay una serie de requisitos para que esas personas tengan acceso a tener ese crédito. No sé si es un crédito no reembolsable, me parece, de 80.000 para 80.000 jóvenes. Eso no es campaña política. Son 100 millones de dólares que salen del presupuesto general del Estado. Y salen además para que estos jóvenes vayan a luchar contra el cambio climático en los últimos 3 meses de gobierno. El gobierno no debe hacer eso, porque eso huele a financiamiento con dinero público de la campaña electoral. Economista, ¿ese es un crédito o se los entrega como algo no reembolsable? No, pues es una especie de pago por lo que se supone que van a hacer durante 3 meses. Les van a pagar $400 a cada uno. Eso, como le digo, suma alrededor de 100 millones de dólares, sí, ¿no? 90 y pico de millones. Entonces, el gobierno, si es que tiene ese dinero, en vez de ponerlo ahí, que no le va a servir para nada, que no sea para perjudicar el presupuesto del Estado y para perjudicarle a la gente, porque además lo hacen en medio de la campaña. O sea, para hacer campaña sí le sirve. Ah, sí, claro, pero si quiere usar ese dinero, debe usar para ayudar a la gente que está enferma, para ayudar a los pobres. ¿Cómo ayuda usted a los pobres? ¿Cómo mejor ayuda a los pobres? Evidentemente con buen sistema de educación, fortaleciendo la educación en el país, pero ahorita tenemos cosas urgentes. Hay gente que se muere porque no tiene atención médica. Hay gente que no tiene medicinas. La red de salud pública no se da abasto. Los equipos no funcionan. La obra pública está paralizada. Hay varias cosas que se pueden hacer, varias medidas se deben tomar. Yo he elaborado un documento que en buena medida ya lo he presentado en mis escritos anteriores, pero este documento es un documento resumen donde yo encuentro que hay 12 cosas que se deben hacer, todas. Se debe comenzar a hacerlas de manera inmediata. Si alguien encuentra otras cosas, muy bien, pero el problema es que no se hace nada. Entonces esto se sigue deteriorando. Si usted a su carro no le da mantenimiento, si usted no lo cuida, no hace los cambios de aceite y lo que se requiere hacer, llega un momento que el carro se va a parar y no le va a funcionar. Bueno, así es la economía. Pero cuando se para la economía o se contrae la economía, ¿a quiénes liquida? Es a la gente. Porque cuando hablamos de economía, hablamos de la gente. No hablamos de números, hablamos de las personas. Y desgraciadamente en el Ecuador llevamos 8 años haciendo lo mismo, y lo mismo de lo peor. Por eso vuelvo a lo que le decía hace un momento, Jaime. Cuando salen los neoliberales a hablar y dicen todas las cosas que dicen, y encuentran que hay cosas muy positivas, ¿positivas para quién? Para mejorar, ¿quiénes van a mejorar con eso? ¿La gente va a mejorar con eso o un grupo nada más? Mire, hay una teoría económica que es la teoría del goteo, ¿no? Que no ha funcionado en ningún mundo, que dice usted conceda subsidios o incentivos tributarios a grupos empresariales fuertes, a grandes empresas, porque así se va a filtrar, los beneficios se van a filtrar por goteo a los que están más abajo.
ha sucedido eso, no ha filtrado nada. Entonces, hay cambios importantes que están esperando la acción del Estado. Este dinero al que usted hace referencia, se le puede dar un uso realmente muy provechoso ayudándole a la gente en una situación crítica como la que se vive. Pero lo que hay que hacer es tomar medidas económicas en la dirección correcta, ¿no? Entonces, cuando sale alguien a decir que qué bueno que se ha reducido el déficit, se ha reducido el déficit. Lo que se ha hecho es liquidar la inversión pública y los servicios públicos, como le dije, para esconder el déficit hasta diciembre. No se ha hecho nada más. Economista, hay instituciones públicas que no tienen ni siquiera para darle mantenimiento a los baños. Usted va a una institución pública y ahí se da cuenta. Escuelas, colegios, así es, escuelas, colegios. Muchos niños no tienen ni siquiera las escuelas, reciben clases en condiciones precarias. Los baños son un desastre, Posilgas. Son una fuente de infección, especialmente para las niñas. Vea, este es un verdadero desastre, ¿no? Aquí lo que hay que hacer es una lista, decir, a ver, cuénteme qué funciona aquí. Cuénteme qué es lo que funciona aquí. Pero la gente tiene responsabilidad también, Jaime, ¿no? O sea, vea, yo creo que está bien que se le critique al gobierno lo que hay que criticarle, pero la gente tiene también responsabilidad. Los políticos tienen responsabilidad, se han cargado el país. Las asambleas que hemos tenido, con las excepciones de diputados de primer nivel que hay, hombres y mujeres que hay de primer nivel, pocos, pero hay, han sido otro desastre. Mire la situación de los municipios, los consejos provinciales, estos llamados gobiernos autónomos descentralizados, la pérdida de recursos por mal uso de recursos que hay en los gobiernos autónomos descentralizados. Es decir, este país tiene que ser verdaderamente, como dije hace un momento, virado como bolsillo de payaso para reconstruirlo. Es decir, reconstruir la patria, pero sin robarse la vieja. Economista, entonces, ¿qué debe hacer el próximo gobierno? Si es un gobierno ya no de derecha, lo primero que debe hacer. Poner en orden la economía, invertir en la gente. Lo que le acabo de decir, lo primero tiene que hablar con el Fondo Monetario o se arregle ese acuerdo con el Fondo Monetario o nos despedimos del acuerdo con el Fondo Monetario. Que no le conviene. Como lo hizo Correa, ¿no? Sí, como lo hizo Correa. ¿Cómo le fue a Correa una vez que terminó esa relación con el Fondo Monetario? ¿Mejor? Claro, pues la economía creció. Mire, en los 10 años estuvo Correa un acuerdo con el Fondo Monetario y se hicieron las obras que hay, con todos los problemas que puedan tener, pero se hicieron las obras. Solamente piense usted qué es lo que nos estaría pasando ahora si no tuviéramos Coca-Cola Sinclair. Solo piense por lo menos con unas 18 horas de apagones. Claro, bueno, todas las hidroeléctricas que se hicieron y las que se dejaron en marcha, los hospitales que se hicieron, algunos de los cuales han dejado de destruir, igual que las escuelas. Entonces, ahí no hubo ningún convenio con el Fondo Monetario. Pero esto no solamente ha ocurrido con el Ecuador. Los países que no han tenido este tipo de restrictivas que impone el Fondo Monetario son los que más crecen, pues si no hay dónde perderse aquí. Eso no quiere decir que usted tiene que pelearse con el Fondo Monetario y declararle enemigo, porque el Fondo Monetario puede ser útil en otras cosas. Por ejemplo, en algo que yo planteo, que es la auditoría de gestión y de procesos del sector público, para mejorar la eficiencia del sector público, para ver dónde están los nudos de botella, los nudos críticos y para irlos resolviendo. Entonces, para quitarnos de encima toda esta tramitología, para quitarnos la maraña que hay, por ejemplo, en el área tributaria, hay una gran cantidad de basura tributaria que solamente perjudica. Bueno, los organismos internacionales pueden ser de gran ayuda, el Fondo, el Banco Mundial, el BID, incluso nos pueden ayudar, creo yo, hasta gratuitamente, pero no para dirigir la economía, porque los resultados están a la vista. Entonces, tiene usted que dedicar como Estado, usted me dice, ¿y por dónde comenzamos? Tiene que poner plata en economía. La forma de poner plata en economía es relocalizando tributos. Por ejemplo, yo calculo que se puede eliminar entre 1.000 y 1.500 millones de dólares del gasto tributario. Eso es un ahorro directo para el presupuesto del Estado. ¿Por qué? Porque esos son subsidios, exoneraciones y exenciones que se conceden a grandes empresas que no lo necesitan. Por ejemplo, a las mineras. Las mineras son grandes consumidoras de diésel, subsidiado.
Son grandes consumidoras de energía eléctrica. Solo una minera consume la misma cantidad que toda la ciudad de Cuenca, la misma cantidad de energía eléctrica. Pagan 5 centavos el kilovatio hora, mientras usted paga 10, pagaba, porque ahora está pagando más. Entonces, usted tiene que eliminar ese tipo de subsidios y eliminar incentivos tributarios innecesarios. Dejarlos que son útiles, prácticos y necesarios, pero eliminar los innecesarios. Eso le dará al presupuesto del Estado entre 1.000 a 1.500 millones de dólares anuales. Yo propongo un cruce de cuentas entre el costo de oportunidad en el precio de los combustibles y la reducción inmediata del IVA. Primero, una reducción del IVA general al 12% y para hoteles, restaurantes, pequeños negocios y pasajes al 10%. Y cuando la economía esté enrumbada en la ruta del crecimiento económico, el IVA al 10%. Yo propongo no cobrar el IVA en compras hasta el 25% del salario básico unificado en 4 días en el año para impulsar el consumo, lo que en otros países pide. Eso tiene un gran efecto sobre el consumo para poder impulsar la demanda. Propongo poner 2.000 millones de dólares en economía, en obra pública, en contratación pública, en créditos baratos que tiene que conceder el gobierno, el Estado, a través de las agencias públicas, para impulsar la producción, el crecimiento y el empleo. Es decir, la línea es impulsar el crecimiento, el empleo, y para eso usted requiere dinero. No tenemos dinero de la inversión internacional. No tenemos tampoco el dinero suficiente de la inversión nacional porque la inversión nacional ha caído. El Estado no puede permanecer cruzado de brazos. Entre las medidas que yo le estoy señalando, la básica es el impulso a la inversión productiva. Ya le hablé de la reestructuración de plazos de la deuda, le he hablado del programa del Fondo Monetario, le he hablado de la reducción del IVA, y eso cruzar con la eliminación del costo de oportunidad que hay en los combustibles. Y creo que con eso, por cierto, sin tocar el gas licuado de petróleo, ¿no?, para consumo doméstico, a esto hay que sumar, o a todo esto hay que sumar, la forma de mejorar la productividad y la eficiencia del sector público. El problema del sector público no es su tamaño. Evidentemente va a haber áreas donde hay exceso de personal. El problema del sector público es la eficiencia. Y la forma de mejorar la eficiencia del sector público es a través de estas auditorías de gestión. Uh-huh. Y esas auditorías de gestión, a mi juicio, deberían comenzar en Petroecuador, que ya no existen, en la seguridad social y en el área de la salud pública, para descubrir dónde están los nudos críticos e irlos resolviendo institución por institución. Economista, finalmente, del 1 al 10, ¿cuánto le pone este gobierno en el primer año de gestión? No le pongo nada, reprueba. No pasa el año. Y no pasa el año por una razón bien simple. Por el estado en que se encuentra toda la gente en el Ecuador. Por el estado en que se encuentra la economía. Por el estado en que se encuentran ecuatorianos. Por el estado de pobreza, de desempleo. Pero sobre todo por la ruptura y la eliminación de las posibilidades de progreso para la mayoría de la gente. Porque lo que tenemos aquí es una política económica de élites extractivistas que beneficia muy poco. Entonces no pasa el año, reprueba el año. Pero junto con el ¿Pero gobierno... le pone 0 o por lo menos un 3? Quienes lo pusieron al gobierno donde está. ¿Le pone 3 o 0? No le pongo ni 3 ni 0, no, pierde el año. Pierde el año. Sí, Economista, quiero agradecerle por su tiempo. A usted también, muchas gracias. Buen día. El economista Marco Flores, analista económico, conversando con nosotros en esta mañana aquí en Ecuador en directo.